Buenos días a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Hoy es un día muy especial y gracias a los que nos estáis viendo en distintas ciudades. Es un día muy especial porque vamos a compartir un momento muy importante con Elizabeth Burgos. Y he de decir, y explicaré para la gente que estáis aquí cuál es la razón de ser de esta asociación, pero he de decir que nos conocimos el otro día en la casa de Miguel Enrique cuando estuvimos pues en un acto de reconocimiento del presidente electo Edmundo González, y allí había un grupo importante de personas y bueno, no pudimos hablar, pero me dijeron: mira, Elizabeth Burgos, escritora, antropóloga, pareja de Regis Debray. Digo, ahí va. Digo, me retrotrae todo esto a mi pasado. Porque yo vengo también aunque parezca muy jovencito, no lo soy. Vengo también de una época, pues desde los años 70. Y estáis ahí, conecto con esto, estáis en un barrio, es un barrio histórico, el barrio de Lavapiés, el barrio más multiétnico quizás de toda España. Yo he nacido aquí. Aquí tenemos la asociación, tenemos esta oficina y luego un centro donde trabajamos temas educativos, justo aquí al lado, a unos metros, pero lo hemos hecho aquí, este encuentro, pues porque nos permite esta conexión por internet, con wifi y demás. Y la asociación esta se creó hace 35 años, en 1990. La asociación contra la intolerancia, entendiendo la intolerancia como un poliedro muy amplio que tiene muchas caras: racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, pero también la intolerancia político-ideológica. De esto en Venezuela sabéis mucho, porque lo vivís mucho. También aquí lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Y es una situación que sube y baja, ¿no? Pero esta asociación recoge pues ese espíritu del que antes os hablaba, que me llamó mucho la atención, de los años 70. Yo empecé con 15 años a militar en el movimiento estudiantil contra la dictadura franquista. Y bueno, pues también mi mujer, que está por ahí. Fui detenido en 3 ocasiones, una de ellas pasé por la cárcel, fui un preso político torturado, estuve en celdas de castigo, en fin, que sé lo que es la represión. Y mataron en aquella época amigos míos, compañeros. El caso es que cuando estoy viviendo la situación de Venezuela, de la represión y de los presos, pues me parece que tiene mucho de parecido, de semejanza, salvando las distancias, con lo que vivimos en los años 70 aquí en España. Así que cuando en casa de Miguel Enrique me dijeron: Elizabeth Burgos está ahí, yo digo, bueno, ya tendremos la oportunidad de hablar despacio, y la oportunidad pues ha llegado. Así que os agradezco mucho vuestra presencia. Como para la gente que no la conozca, sobre todo los compañeros y compañeras de fuera, como he dicho, es escritora, antropóloga, tiene una trayectoria que además de nosotros, que yo personalmente pues he compartido, digamos, más joven, o sea, en una época donde todavía éramos muy jóvenes, en el año 70, porque tú ya viviste todos los 60, estuviste en la Sorbona, estuviste con la izquierda, que en aquel momento pues se llamaba, o nos llamábamos, la izquierda revolucionaria, y luego y has experimentado pues todas unas vivencias que en paralelo pues las hemos experimentado los demás. Así que he de decirte que para nosotros es un honor muy grande, pero muy grande, que estés aquí y que además compartamos esta visión crítica
que tenemos sobre lo que está sucediendo, más que crítica, de lucha, en Venezuela. Así que bienvenida, y cuando quieras, pues yo empezaría por preguntarte cómo ves la situación actual. Antes he de decirte, porque si no, Manu, que está por ahí, me va a regañar, y con razón. Nosotros hemos creado un espacio de confluencia también. Miguel Enrique me puede regañar. Hemos creado un espacio de confluencia que se llama Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela. Esto es muy importante, porque es una iniciativa que está al margen de los partidos políticos. No tiene nada que ver con los partidos políticos, a los que respetamos, pero no tiene nada que ver. Pues es una iniciativa de asociaciones ciudadanas y tiene un carácter absolutamente humanista. Es decir, defendemos los derechos humanos, su aplicación y demás. Y hemos cogido y hemos levantado la bandera de las víctimas. Y hemos empezado por las víctimas más víctimas, es decir, aquellas personas a las que han asesinado. Hemos recogido y estamos preparando un informe sobre los asesinatos que se han producido. Hemos cogido un ciclo, que es el ciclo electoral, las últimas elecciones, y estamos preparando, ya está prácticamente acabado. Incluso si nos podéis echar una mano en un momento determinado con datos, porque necesitamos acreditarlo, pues va a ser importante. También las personas heridas, las heridas en un contexto de manifestación, las personas que han sido detenidas arbitrariamente, secuestradas, torturadas, y todo eso va a ir a un informe con una denuncia al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio. Claro, cuando lo hemos dicho a los medios de comunicación, nos han preguntado que por qué no vamos a la Corte Penal Internacional con el tema de la denuncia del crimen de lesa humanidad. En esta casa siempre hemos sido muy victimológicos, es decir, miramos todo desde la perspectiva de la víctima. Nos ponemos en la piel de la víctima porque somos víctimas. Yo sigo siendo víctima. Y aquí la asociación ha recibido un paquete explosivo y seguimos sufriendo mucho. Nos ponemos en la perspectiva de la víctima y con un enfoque de derechos humanos. Con lo cual no tenemos nada que ver con un partido con otro. A mí me dicen, ¿pero qué partido tenéis detrás? ¿Quién está detrás? Y yo digo, mira, detrás está la ventana. No hay nada. Detrás estamos nosotros. Suficiente. Conciencias críticas, pensamiento libre. Y como entendemos que la víctima y la familia de la víctima lo primero que reclama es derecho a la justicia, y ese derecho a la justicia es inalienable, pues lo vamos a hacer. Porque incluso aunque haya un cambio de régimen, hay que reivindicar que aquel que ha cogido la pistola y ha matado, se le ponga ante la justicia. Y aquel que ha ordenado que dispare, se le ponga ante la justicia. Con lo cual, el derecho a la justicia de las víctimas no se cuestiona, se defiende, se lucha por él. Así lo hemos hecho siempre. Y no es momento de cambiar nuestros criterios y demás. Ya hemos tenido un contacto con el tribunal, con gente relacionada, vinculada incluso, del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que es la única institución democrática que queda en Venezuela. Porque todo lo demás está dominado y controlado, y el propio Tribunal Superior de Justicia actual, por la dictadura, y se lo hemos anunciado. Y en unos días pues vamos a presentar ese informe y lo haremos público. ¿Qué queremos? Una declaración, no que les juzguen, porque no van a poder juzgarlo, pero sí una declaración que constate que estos hechos se han producido, de manera que tengamos ese acta declarativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, para que luego, en el momento que se pueda, que sea posible, las víctimas puedan reclamar, con el apoyo de ese tribunal, el enjuiciamiento de los asesinos de sus familiares o de los que han causado estas heridas. Este es el asunto. Detrás de todo esto está la Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela. Como persona jurídica y experta en materia de víctimas de crímenes de odio, nosotros calificamos esto de crimen de odio.
Alguien se preguntará, ¿qué es un crimen de odio? Muy sencillo. Es un crimen basado no en el odio sin más de dos vecinos o de una pareja, no, odio radicado en la intolerancia. La intolerancia de tipo puede ser racista, pero puede ser política ideológica, que es lo que sucede aquí. Y también puede ser etnicista, como ha sucedido con la represión de los indígenas. Si podemos hablar también de este tema en Venezuela, pues eso es otro hecho importante. Entonces estamos hablando de un crimen de odio radicado en la intolerancia político-ideológica, donde se suspenden las libertades y derechos fundamentales de las personas. Y eso es lo que vamos a hacer con el apoyo de un montón de organizaciones de la Alianza Cívica, y esperamos además que otro tipo de formaciones, sean de derechos humanos o sean partidos políticos, nos apoyen, no nos sustituyan. Esto es importante. No nos gusta que nos sustituyan. O sea, lo que tienen que hacer es apoyar. Y la lucha política lleva otro camino. Eso no quiere decir que no coincidamos y que confluyamos en la petición del reconocimiento del presidente electo Edmundo González. Pero nuestro trabajo va a ser contra la represión y por los derechos de la víctima, fundamentalmente, y lógicamente en el marco de la Alianza por la Libertad. Hecho esta introducción, Elizabeth, pues sí me gustaría empezar preguntándote cómo ves la situación. ¿Cuál situación de La de Venezuela, claro. Bueno, la del mundo no, porque salimos corriendo. Pero es que forma parte de la situación del mundo. Habla con libertad, lo que quieras. Bueno, primeramente, gracias por estar presente aquí. Yo no, es para mí una gran sorpresa esta invitación porque no me lo esperaba, no lo hago además nunca. Yo nunca participo personalmente en este tipo de conferencias, escribo artículos y pienso la situación. Cuando me hablan de Venezuela, pues Venezuela está inmersa dentro de un contexto mundial, global, y de ahí la dificultad de resolverlo y de pensar cómo se puede resolver. Si nos remontamos a la historia, esto viene de mucho atrás, de influencias y de, yo diría, que quien no conoce el origen de esa historia, que no se remonta al 1917, a la Revolución de Octubre soviética, posee como la mitad del abecedario, ¿no? Porque esa parte se ignora. Mientras se mencionan las víctimas, se denuncian las víctimas, precisamente como hay ese parteaguas de esa civilización, de esa cultura que comienza en el 17, que es un proyecto religioso, pero lo que preveían era la creación del paraíso en la tierra y no el paraíso en el cielo, como ha sido la religión católica. Y ese ha sido el comunismo. Cuando se tiene un proyecto de ese tipo, y sobre todo que es un proyecto mundial, y que siempre ha tenido esa acción siempre mundial, ¿no? Es decir, ya desde la creación de la Internacional Comunista, se estudiaron las diferentes partes del mundo. Y cuando se llega a América Latina, Lenin no sabía qué hacer con América Latina. Decía, pero bueno, ¿esta gente qué cosa es? No son colonias, no es el África, no es Europa. Y sigue existiendo esa situación que nunca saben dónde situarnos, porque precisamente lo que hizo la monarquía católica, que así se llamaba en la época, no era el Imperio Español como después en el siglo XIX se inventó ese término, tenía un componente de religión, que era la religión. En esa época estaba la religión católica sufriendo, cuando se descubre América, sufriendo la división entre el protestante y el catolicismo. Es decir, Lutero, Calvino, y precisamente cuando el descubrimiento de América, la reina Isabel la Católica dijo, no, pero esa gente que no conocemos, que no está en la Biblia, porque ahí viene la parte de cosa excepcional y única de América, de esa América hispana. Y, bueno,
es que no aparecía en la Biblia y no se concebía que nada no estuviera en la Biblia, ni en el Corán tampoco. Y para las dos religiones monoteístas eso fue un grave problema. Y a partir de ahí se cambia la visión incluso de la filosofía occidental. El único que ha estudiado eso es un filósofo alemán, no es casual que sea un alemán, que es Peter Sloterdijk, que es un libro fabuloso que se llama El Palacio de Cristal, y él analiza lo que es la Europa post-colombina, porque siempre se habla de la América precolombina, ¿no? Y él analiza. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para entender un poco lo que es esta globalidad en la que estamos. Y Venezuela entra políticamente en esa globalidad actual, que es ¿cómo se diría? El renversement, ¿no? El derrocamiento de la socialdemocracia que surge después de la guerra, las dos guerras mundiales y todo el horror que hubo en Europa. ¿Qué fue lo que sucedió en Venezuela con la llegada de Chávez, que vino a llenar una especie de vacío que se creó allí? Porque claro, ante un Estado frágil como son los estados latinoamericanos, sobre todo el venezolano, fue muy rápido. Eso está sucediendo actualmente en Francia. En Francia me preguntan, bueno, ¿por qué tú entiendes lo que está pasando aquí? Yo le digo, porque pasó en Venezuela. Allá tenemos 25 años de adelanto con respecto a la caída de la socialdemocracia. Esa es la gran revolución que se está dando actualmente en Europa. ¿Y quién está llenando ese vacío? La extrema derecha, el fascismo, el problema migratorio, entonces despierta esa cosa racista y fascista, pero al mismo tiempo la izquierda la está aprovechando desde un punto de vista, es decir, la izquierda radical desde un punto de vista condescendiente y utilizando una especie de racismo al revés. Vuelvo a Francia porque es el país en donde vivo y donde se está dando eso de una manera más radical. Hay una extrema izquierda inspirada por el chavismo, es decir, que en Europa, en un país como Francia, lo más sofisticado que ha dado el pensamiento europeo, tienen como eje, como imagen de inspiración, y lo habla así el señor Mélenchon, dice, mi inspiración viene de los latinoamericanos y en particular, y lo ha escrito, ¿no? De Chávez, que escuchando a Chávez yo me atrevo ahora a hacer discursos que antes no me hubiera atrevido a hacer. Está escrito en su blog, ¿no? Y mi propósito, dice, como ha hecho Chávez y como se realizó aquí, dice, con la Revolución Francesa, suscitar un derrocamiento del sistema tan radical como el de la Revolución Francesa. Eso lo tiene escrito. Y así funciona. Es decir, ¿cuál es su inspiración desde el punto de vista del discurso? En un momento en que viene este vacío, en que la socialdemocracia pierde su, ¿cómo diríamos? No es el poder, sino la visión del mundo, por una cuestión tecnológica también, ¿no? Porque cada vez que hay una revolución tecnológica cambia también la ideología, ¿no? Ya eso es otro punto. Entonces él viene a llenar ese vacío, pero también la extrema derecha, que en Francia siempre ha existido y no se iba a quedar atrás. Pero ¿por qué la extrema derecha en Francia ha tenido y es actualmente el primer partido de Francia? Con los votos de la clase obrera, de los trabajadores, es decir, los votos que antes le daban al Partido Comunista. Que claro, que después de que la Unión Soviética desaparece, el Partido Comunista pierde la influencia que había tenido y la decepción con el informe Khrushchev y los crímenes de Stalin y todo esto, ¿no? Eso fue todo un proceso que llega hasta ahora en que el Partido Comunista es el minoritario de los minoritarios. Y los votantes del Partido Comunista votan ahora por la extrema derecha. ¿Por qué votan por la extrema derecha? Porque el discurso de la extrema derecha, que desde el punto de vista social es exactamente el programa del Partido Comunista, pero para los franceses. Porque dicen los extranjeros que están llegando, musulmanes, africanos,
que están queriendo imponer, es decir, no es que ellos tengan totalmente, que estén errados, ¿no? Porque es cierto que la cantidad de musulmanes que están llegando están en contra de la laicidad, que fue para los franceses algo que costó guerras y muchos muertos, ¿ya? Quitarle el poder absoluto a la religión católica en lo político y hacer una división entre, bueno, mira, tú tienes la religión que tú quieras, pero en las escuelas no hay religión, la escuela es laica y el Estado es laico, pero para los musulmanes la religión y el Estado es lo mismo. Y ellos se rigen por la religión. Y es la religión la que impone las leyes, es decir, la sharia, el condenar a las mujeres adúlteras, no. La lapidación, bueno, lo vemos todos los días. Es decir, además, las mayores víctimas de ese Islam radical son los musulmanes mismos, ¿no? Entonces, la extrema derecha dice, están destruyendo nuestra cultura, nuestra civilización. Tenemos que luchar por nuestra civilización. Y los musulmanes quieren imponer en las escuelas, por ejemplo, que no se estudie biología, porque eso no se debe, ¿no? La visión que tienen de lo científico no tiene nada que ver con el darwinismo ni con nada de la ciencia actual. Y sobre todo la división de los sexos. ¿Sí? Que se ve un día para que las niñas puedan ir a la piscina, porque el deporte es obligatorio en Francia y está tomado, se anota como nota, ¿no? El hecho de que aprendan a nadar, de que aprendan a hacer gimnasia, eso forma parte de una de las materias, ¿no? de la escuela. El penso. Del penso, sí. Y ellos se oponen a que vayan juntos niñas y niños, varones y hembras, a la piscina. Y eso es una lucha tremenda. Ahí entra la cuestión de la izquierda, entonces viene precisamente la culpabilidad de que hemos sido un país colonizador y que entonces ellos solo han sido víctimas de la colonización. Entonces ahora el victimismo está pasando a otra parte, ¿no? Al otro sector, que es, y el problema es que la mayoría de los institutores, de los maestros de escuela son de izquierda. Entonces se ha reducido, que teníamos buena reputación y muy buen nivel de escuela pública francesa, porque esos niños vienen de hogares donde los padres no hablan francés o son analfabetos, entonces no tienen el mismo nivel de educación que tiene un niño francés, porque ya la escuela tiene una tradición de siglos en Francia, y es cierto que los padres ayudan a los hijos a hacer las tareas, porque tienen siempre tareas en la casa, y los hijos de los extranjeros pues no tienen eso. Entonces han hecho, en vez de tratar de ayudarlos para que se nivelen con el nivel francés, entonces han decidido que hay que hacer la nivelación por lo bajo. Eso ha hecho que surjan y que tengan más éxito que nunca las escuelas privadas, porque en Francia existe también el sistema de escuela privada. Eso, crisis, ¿no? Entonces, para volver a lo de Venezuela, la extrema izquierda ha crecido muchísimo, tiene mucha popularidad entre los alumnos en las escuelas, precisamente en los liceos y en las universidades. A eso se agrega entonces la influencia norteamericana con la famosa teoría de woke y todo esto, este nuevo feminismo que ha surgido, que más bien toma una figura de guerra civil. Y eso siempre fue la voluntad del comunismo, es decir, la guerra de clases, la lucha de clases es una guerra. Y mantener esa situación de guerra civil. ¿Qué hace la extrema izquierda francesa? Mélenchon, inspirado por el chavismo y por el castrismo. Toma como el nuevo proletariado para él son los inmigrantes, víctimas de los franceses y de la policía francesa. Es decir eso en un país como Francia, donde los policías les da terror intervenir porque los acusan y hay jueces. Claro, hay momentos en que hay disturbios que son duros, eso no se puede negar, pero eso no es la norma allí, no es.
Entonces, él tiene una frase, porque esas frases que se fabrican y que conforman el imaginario de la gente son muy importantes. Él dice, la policía mata. Decir que la policía mata significa que te da derecho a ti a matar a la policía. Entonces, cuando entra, por ejemplo, una patrulla de policía a uno de esos barrios donde ellos viven, donde el tráfico de drogas es la norma, y sobre todo la utilización que están haciendo los traficantes de drogas utilizando a los niños, porque los niños no los pueden ser penados por la ley. Entonces, tú ves niños que están sentados en las puertas de los edificios, que están vigilando, y como hay diferentes carteles, diferentes grupos, cuando un cartel ve que un niño está vigilando para el otro cartel, ahora hay niños asesinados, que la gente no entendía por qué de repente pasa un auto con una Kalashnikov y le dispara a un adolescente. Y recién se está descubriendo eso, ¿no? Y además, que yo se lo dije al principio, mira, Venezuela se ha convertido en el lugar de distribución de la droga y les va a llegar muchísima droga y les está llegando. Es decir, nunca había habido tanto problema de droga en Francia como hoy. Bueno, entonces, para volver porque la situación francesa es muy sintomática de lo que está sucediendo en Venezuela, porque París sigue siendo una caja de resonancia mundial importante. Y eso se siente con respecto a Venezuela. Por ejemplo, recién ahora se está hablando de Venezuela y de la represión, porque desde que llegó Chávez al poder se creó todo un grupo, yo los llamo periodistas mercenarios, que fue propiciado por la Embajada de Venezuela, que te daba mucho dinero para eso, con programas de radio. Por ejemplo, en France Culture, todos los sábados había una hora de radio de propaganda del chavismo, que lo hacía Ignacio Ramonet, que es un español instalado allí. Catalán. Catalán, sí. Bueno, no es catalán, él dice que es catalán, pero parece que no es catalán. Es gallego. Es gallego. Están por todos lados, incluso por Cataluña. Están por todos lados, sí. Y se creó una red de apoyo con escritores, con artistas, y eso ha sido muy difícil. Ahora, hacer oír otra voz. ¿Por qué? Porque hacer oír otra voz significa denunciar la represión en Venezuela, y denunciar la represión en Venezuela te convierte en extrema derecha. Porque ahí venimos a la cuestión de las víctimas. Es decir, como nosotros nos dicen. Hay una impunidad para las víctimas, según la ideología política del régimen que reprime. Entonces, hemos llegado a esa especie de situación totalmente anormal. Hay regímenes que son impunes con respecto a la represión y los otros son denunciados. Lo que sucede en Venezuela, yo recuerdo porque yo estuve muy involucrada en los derechos humanos cuando las dictaduras militares de Chile y de la Argentina, del Uruguay, de Bolivia, los periódicos estaban llenos, todos los días, primera página. Un país que tiene ya, porque ya me lo acaba de decir un sociólogo que estudia la situación, que ya son 9 millones del éxodo venezolano, y no hay una sola primera página que hable de eso, que lo ponga como una noticia incluso cotidiana, no es que lo diga una vez, que se hable cuando llegan 500 africanos aquí, hay un escándalo tremendo, entonces, claro, algunos se ahogan, qué sé yo, pero ¿cuántos venezolanos mueren en el Darién que ni los españoles se atrevían a pasar por ahí en el siglo XVI, ¿sabes? Pasaban por barco porque era imposible el paso, y eso ha quedado igual. Y en el Río Bravo. Y en el Río Bravo y en todo, en la cordillera de las Andes y en todos lados. No hubo un solo documental que hizo un francés sobre eso. Hubo aquel reportaje que hizo mi hija para Paris Match, pero nada. Es decir, es como si no sucediera, es la impunidad. Actualmente
las formas represivas que hay en Venezuela, que son muy nuevas porque son una mezcla de lo que aprendieron los cubanos con la Stasi alemana y con lo que ellos han desarrollado a través de 65 años de represión, porque la revolución cubana ha sido un fracaso desde el punto de vista económico porque nunca les interesó. Además, la economía que no funciona forma parte del sistema, porque doblega a la gente y los hace sumisos. Eso forma parte de una... Hay una técnica a ese tipo de régimen, ¿no? Que la gente no ha estudiado, pero... Bueno, los cubanos tienen 65 años. Yo recuerdo haber leído unas memorias de unos pilotos americanos que fueron prisioneros del Vietcong, ¿no? Cuando la guerra de Vietnam. Y decían que lo que más les aterrorizaba era cuando llegaban los cubanos a interrogarlos. Que no tanto los vietnamitas, que eran más sutiles, ¿no? Porque los cubanos participaron en la guerra, como participaron en muchos países de África. Entonces, ustedes tienen un tema difícil porque, ¿por qué? Porque la víctima actualmente son las víctimas que la izquierda acepta. Y por ejemplo en Francia, en vez de convertirlos en víctimas, habría que darles otro discurso. Es decir, no son víctimas, aquí tienen un país democrático, tienen la seguridad social, tienen la ayuda social, porque el país es uno de los países, es el país que más ayuda social da en el mundo desde el punto de vista de su presupuesto. Entonces más bien le dice que Francia es un país racista, que los matan. Entonces una persona que viene de fuera con padres analfabetos, si no le enseñan a apreciar lo que está teniendo, porque por algo se fueron del África, ¿no? Y al contrario, están permanentemente el discurso de decir que es malo, que el país es malo, que el país es racista, que hay racismo de Estado. Decir que hay racismo de Estado en Francia es algo aberrante totalmente, ¿no? Entonces, estamos en eso que le estuve hablando a Milagros de ese teórico alemán que desgraciadamente fue nazi, pero analizó cosas. Carl Schmitt. Y él habló de la guerra civil mundial. Y me parece que estamos en algo parecido. Sí. ¿Hay margen para preguntas? Sí, ahora. Entonces, bueno, yo creo que he hablado ya demasiado. Bueno, no, está muy bien. Está muy bien. Ahora la vamos haciendo preguntas. Preguntas. Y eso, Venezuela forma parte de esa globalidad imperial. Se han despertado las ansias imperiales desde la caída de la URSS y el debilitamiento de la gran potencia americana. Entonces los otros están surgiendo. Sale Irán, que quiere ser el monopolio islámico en la zona. Turquía, que quiere volver al Imperio Otomano. Putin, que quiere renovar con el Imperio Soviético. Y estamos en esa multiplicidad de imperios. Sí, China y demás. Y bueno, y China, que es la que ha cambiado completamente el ángulo, porque es la que va a imponerse y por eso es mucho más discreta, pero es la que se está imponiendo. Con la muerte del Estado-Nación y este globalismo que asfixia. La narración que has hecho, Elizabeth, es que iba viendo España. O sea, es que es absolutamente similar, paralelo, puede haber algún matiz, pero muy parecido a lo que estamos viviendo, ¿no? Yo, en fin, la pelea contra el wokismo, cuando has hablado de la situación de esa ofensiva woke en Estados Unidos, pero que también se está produciendo aquí en España, pues nos encontramos con dos grandes déficits. Uno, que digamos la izquierda en España ha sucumbido, está en esa izquierda chavista, aunque no se denominen así, pero que acepta también todos los postulados woke, es identitaria, no es la izquierda de la ciudadanía, y nos encontramos con que tampoco hay posiciones ni políticas ni intelectuales que lleven una lucha
efectiva en esa materia. Y luego, desde el punto de vista de la víctima, pues también nos encontramos que incluso la gente que políticamente se opone a esta situación, pues olvida el sufrimiento de las víctimas y la reivindicación del derecho, de los derechos de las víctimas. Es más, yo hay una situación que he ido a las concentraciones y que me molesta mucho, lo digo con toda sinceridad, es que no se hable de las víctimas en estas concentraciones, se habla de cuestiones políticas, se habla, que me parece muy legítimo, pero ¿qué puede hacer una víctima que ha perdido la vida? Ya lo ha dado todo. Sí, pero mira, la cuestión es, ¿por qué se ocasionan las víctimas? ¿Quién lo decide? ¿Cuál es? Hay que ir al meollo del. Sí, sí. Porque si tú denuncias las víctimas, sí, claro, hay que hacerlo. Claro. Pero, ¿por qué? Por ejemplo, la represión en Venezuela no viene Sí. porque la gente dice, porque los militares son malos, los políticos son malos. No, hay una necesidad porque hay una técnica de gobierno. Hay una técnica dentro de lo que es una doctrina militar, porque ellos funcionan como doctrina militar. Tú lo ves, por ejemplo, lo que hizo Hamas. Todo el mundo habla ahora de las víctimas de Palestina, claro, hay víctimas, pero ya se olvidó lo de Hamas, que fue lo que desencadenó la guerra. Hay que ver, hay siempre un escenario que desencadena las guerras, y siempre esos escenarios son voluntarios. La otra parte que ignoramos del alfabeto, de la cultura en la que vivimos, es la cuestión militar. Y uno no puede concentrarse a decir que los militares son malos, que los militares no. Los militares tienen una doctrina, no una ideología. En Venezuela cambiaron y son ideología ahora. Es decir, los militares, ahí viene el traslape y la anomalía con respecto a lo que es la democracia y la cultura socialdemócrata y la cultura que es decir, ¿qué pasó con el ejército venezolano? Se transformó en un defensor de una ideología. No es una doctrina militar que defiende la soberanía del país. Y entra dentro del mecanismo de una guerra civil que se ha desencadenado en Venezuela desde la llegada de Chávez al poder. Bueno, y ahí hay víctimas porque hay gente que no lo acepta. Y hay momentos en que como en la última elección, en que la gente salió a manifestar al día siguiente, indignada porque no les reconocieron, es decir, se burlaron de ellos, no les reconocieron su voto, y se desencadena un tipo de represión muy especial, muy específico. No es cuando comparan al régimen siempre están comparando, incluso los politólogos muy exquisitos venezolanos, que es Pinochet, que es peor que Pinochet. No tiene nada que ver, la dictadura de Pinochet se dio por otras razones, que no son las mismas, y Pinochet no quería imponer ninguna ideología a nadie, ni al mundo, ni estaba financiando partidos políticos en el mundo. Sí. Y no transformó al ejército chileno, que siempre ha sido un ejército militar. Estando de acuerdo con todo lo que dices, porque lo comparto, lo que quiero que se entienda también es nuestra posición. Nosotros somos críticos con los críticos. Pero a lo mejor alguien quiere hacer preguntas del público, por ¿no? eso, ahora vamos a dar la entrada. Somos críticos con los críticos. Estoy planteando, apoyándome en tu intervención, pues una denuncia que es la que da lugar a nuestra acción. Es decir, se han olvidado de esta gente. Y es importante ponerle caras y ponerle tal. Entonces, bueno, es lo único que quería acotar. Milagros. Gracias. María Corina Machado ha dicho en las últimas entrevistas que ha dado muchísimas y ha insistido en que en la actualidad el Estado venezolano, el régimen, no se financia tanto con el petróleo como de las economías ilegales, del oro, por supuesto de la droga, del oro y los minerales raros que hay en Venezuela. Paralelamente con esto, vemos una excepción en el bloque de los voceros del Foro de Sao Paulo y de Puebla, que es el presidente chileno Boric. Y se da el caso de que Boric ha sido excepcional en que sí condena las violaciones a los derechos humanos y sí
habla de las víctimas. Sería hilar muy fino o ser muy malicioso al darse cuenta de que el único dirigente de la izquierda hispanoamericana y de la izquierda de la hispanidad que es crítico con el régimen de Maduro es justamente el más joven, con lo cual cabe sospechar que no ha recibido dinero de estas fuentes ilegales y que su movimiento, su organización política no tiene nada que ver con estas donaciones, esta compra de apoyos que hizo Chávez y al que por supuesto prolongó Maduro. Hay varias cosas con respecto a Boric. Primero, viene de un país donde hay una tradición democrática muy fuerte. Yo he vivido en Chile y realmente en Chile lo hubo. Esa tradición persiste siempre. Incluso con Pinochet había una gran mayoría que lo apoyaba. Incluso cuando hubo el referéndum que él perdió. Porque la gente estaba en contra de lo que ellos veían que estaba llegando. Yo estaba allí cuando Allende. Y la gente lo veía. Es decir, decía, nosotros no. Fíjate que son la gente que nunca han logrado hacer guerrillas, ni les gusta esas cosas de las guerrillas, ni las guerras. Que hay una democracia muy hay una verdadera tradición democrática. Uno. Dos, él tiene 33 años. Es decir, que él no ha sido amamantado por el castrismo, como todos los otros líderes que además han tenido compromisos y han estado inmiscuidos en situaciones ilegales que no son sobreseídas. Es decir, Lula está bajo chantaje. Todos están bajo chantaje. Por eso. No, porque tiene 33 años. Él no ha estado metido en nada de eso, ni en secuestros, ni en tráfico de drogas, ni en todo lo que se hacía para hacer la revolución en los años 60 y 70. ¿Ni ha recibido dinero del chavismo? Yo creo que no. Pero fíjate, él no menciona entre las dictaduras a Cuba, porque en la alianza política que él tiene en su gobierno tiene a los comunistas que son totalmente chavistas, castristas, es decir, el chavismo no existe si no hubiera el castrismo, ¿no? Entonces, y el castrismo, como me dijo un alto funcionario de Relaciones Exteriores de Francia, me dijo, Cuba, sí, desde el punto de vista económico son un desastre, pero desde el punto de vista político son una potencia. Y están introducidos en todos los gobiernos de América Latina. Así me lo dijo. Tú sabes que los franceses no son gente que hacen palabras y frases irresponsable, sobre todo un alto funcionario. Boric es un estudiante, un líder estudiantil típico de Chile y tiene esa edad. Él no ha estado en Cuba, él no ha sido entrenado en Cuba, él no ha ido a la escuela Nicho López como Maduro. Él no tiene un cerebro cubano, que en Venezuela sí ya lo hay, porque en los 25 años la gente que han entrenado, se habla mucho del ejército, pero no es el ejército, son las milicias que han sido entrenados en Cuba, y esos sí van a ser matones de verdad. El ejército es muy posible que no reprima. Además están muy controlados por los servicios cubanos, no tienen armas, ellos no tienen acceso a las armas del ejército venezolano, no tienen. Miguel. Y entonces es una situación así, por eso no es sorprendente lo de Boric, no es. Pero él está muy rodeado de la ministra de la Defensa chilena es hija del que fue primer secretario de la Embajada de Cuba en Chile en esa época, hija de la hija mayor de Allende. Bien, cuando quieras. Elizabeth, sería interesante que hablara un poco de esa relación del régimen con los cubanos, porque se ha perdido un poco el discurso. Yo creo que eso es intencional por parte de los cubanos. O sea, hace algunos años Maduro fue formado en Cuba, lo impusieron los cubanos, les entregaron áreas estratégicas, la inteligencia militar, las notarías, las aduanas, la identificación. O sea, somos como una especie de protectorado cubano sin que haya habido una guerra ni nada, sino le entregamos todo eso a Cuba. Además ellos se dieron cuenta que eso a lo mejor los perjudicaba. Entonces, claro, ahora se habla de Nicaragua, Bolivia, Irán, el imperio de los chinos, el imperio ruso, todas esas cosas, pero se olvida un poco
de lo que es Cuba y la influencia de Cuba en Venezuela y el verdadero poder real de Cuba en Venezuela. Entonces, ¿por qué no nos habla un poco de cómo opera eso? ¿Cómo los cubanos llegaron a eso y cómo ellos actúan en esta situación? Mira, Fidel Castro fue educado por los jesuitas desde los 4 años, estuvo interno. Tiene una formación con una disciplina y formó gente, es decir, se han formado, hay escuelas de élite, la escuela de élite que se llama Lenin, que no es casualidad que se llama escuela Lenin, ha formado élites y todas las élites cubanas funcionan dentro de una doctrina militar, que además es una de las cosas que él dice, en la famosa biografía esa, él dice, sí, los jesuitas hasta tienen un himno militar, y Lenin admiraba mucho a los jesuitas. Entonces, él siempre funcionó como como un universitario, un profesional con una ideología y con una meta política. Él lo dijo en una carta a Celia Sánchez: mi destino será la guerra contra Estados Unidos. Es decir, que escogió al enemigo mayor. Una islita así escoge un enemigo gigantesco, ¿no? Y eso es lo que le ha dado importancia al castrismo, es su enemigo, no el castrismo mismo. Son antagonistas. Sí, claro. Y en Venezuela eso comenzó antes, en el 58, cuando cae Pérez Jiménez, llega una cantidad de exiliados cubanos a Venezuela, y del 26 de julio. E incluso lo que se llamó el Pacto de Caracas se firmó en Caracas, la forma de gobierno que iba a tener Cuba después de la toma del poder. Se decidió que Urruti iba a ser el presidente y Fidel Castro el ministro de la Defensa. Eso fue el Pacto de Caracas. Y ya desde la oposición, por ejemplo, Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt estuvieron exiliados en La Habana, en la época en que Fidel Castro era un líder estudiante pistolero, porque era pistolero y lo llamaban el loco. Cuando el 23 de enero del 59, es decir, unos días después que Castro llegara al poder, llega a Venezuela. Unos días después, todavía no se había establecido completamente, porque él sabía la importancia de Venezuela para su proyecto continental. Él dio 3 discursos en Caracas, y los 3 discursos, ahí está todo el programa que después se cumplió con Chávez. Si ustedes leen esos 3 discursos, que los pueden conseguir fácilmente en internet, pidió cita con Betancourt y Betancourt lo dejó hasta el final. Ya cuando él se iba a ir, lo recibió. Y Betancourt le negó todo lo que él le pidió, ¿no? Le pidió petróleo, le pidió dinero, dijo que él no podía disponer del petróleo porque el petróleo era una cosa de compañía y que no era de él, no era suyo, ¿no? Y que dinero no tenía porque las cajas habían quedado vacías y que, bueno, no. Cuando sale Betancourt de la presidencia, le hacen una entrevista, Sofía Inver y Carlos Rangel, donde él dice: el problema que vamos a tener en América Latina es el terrorismo cubano. Y ahí habla de su experiencia cuando estuvo en Cuba y habla de que lean la novela de Gallegos, La belleza de pájaro en el viento, donde está narrado todo lo que era. Ahí aparece la figura del estudiante, el pistolero. Es decir, él sabía eso, porque lo vivió, él se dio cuenta luego encuentra en el Partido Comunista, fíjate que un discurso de Betancourt, después del paso de Fidel Castro por Venezuela, el Partido Comunista pedía que se instaurara la pena de muerte contra los golpistas, porque hubo varios intentos de golpes militares en Venezuela porque consideraban que Betancourt era comunista. Los militares no querían a Betancourt. Entonces Betancourt respondió diciendo que eso no estaba en su programa político, la pena de muerte. Vino la guerrilla, Fidel Castro logró dividir al partido de gobierno, surge el MIR, que adopta la línea cubana. Esa misma política se hizo en Chile. Fidel Castro logró dividir el Partido Socialista, la Democracia Cristiana. Yo tengo periódicos del Granma de esa época donde hay diputados de la socialdemocracia chilena en Cuba
criticando a Frei, al partido de Frei, al gobierno de Frei, de su propio gobierno. Es decir, es la misma técnica que se aplicó en Venezuela. Es decir, tienen 65 años con la misma técnica y la gente no la estudiaron. Pero es la misma que se aplica. La guerrilla creó eso, ¿no? Es decir, dividir al partido de gobierno, que eso realmente, cuando tú estás en el gobierno te divide y decides hacerle la luz al gobierno, es lo más loco que hay en la historia, ¿sabes? Hacerle la guerra a la democracia. Es decir, por primera vez en Venezuela surge un sistema democrático impecable, porque fue impecable, y le declaran la guerra militar. Eso es un caso único. Cuando se termina la guerrilla, que por fin entiende Petkov y Pompeyo Omar que esa gente se decide abandonar porque se dan cuenta de la racionalidad de la cosa, la ruptura de relaciones diplomáticas que la hizo Betancur a través de la OEA, porque todo el mundo dice fue por presión de los americanos. No, él llevó las armas, llevó las pruebas. Bueno. Sí. Se restablecen las relaciones diplomáticas y manda Fidel a la embajada cubana la crema de la contrainteligencia, que yo los conocí en Cuba. El primero, que fue Norberto, no sé cuál es el nombre que tenía él en Venezuela, siempre los conocí por el seudónimo. Estuvo como 10 años ahí haciendo trabajo social con la clase cultural, tenía mucho poder en Venezuela, con la universidad, que era un centro totalmente ideologizado por ellos. Y bueno, la simpatía, es decir, que tenía el régimen cubano en Venezuela fue enorme. Es decir, que nunca se detuvo esa influencia. Y la relación económica, el mantenimiento, porque Fidel tenía esa idea de que porque él le hacía la guerra al imperialismo, tenían que mantenerlo. Todo el mundo le daba dinero, le hacía préstamos, el país que tiene más deuda del mundo. Bueno, Tinoco, cuando dirigía el Banco de Venezuela, ahí empezó la ayuda, no comenzó con Chávez, ¿no? La ayuda económica a Cuba, el mantenimiento de Cuba. Y bueno, ya cuando llega Chávez le entrega la soberanía nacional a Cuba, a Fidel Castro. Ya no es una cuestión de ayuda y desde arriba los venezolanos ricos ayudando a la pobre isla víctima del imperialismo, sino que se le entrega la soberanía. Eso es la realidad. Por eso ellos dirigen la cedulación, los pasaportes, la seguridad, el control, porque en lo que sí Cuba es excelente es en el control ciudadano, en el control, eso y a mí me lo dijo, ¿sabes? Un alto analista de la CIA que vino a verme a París porque quería escribir un libro y quería hacer cosas que fue el analista de los discursos de Fidel Castro en la CIA, que me dijo, bueno, el error nuestro es haber creído que los servicios cubanos eran unos servicios latinoamericanos, es decir, de pariente pobre. Pero me dice, pero tienen el nivel del Mossad y de los británicos. Pero tienen más nivel todavía que eso, porque el Mossad y los británicos se defienden. Sí. En cambio, los cubanos imponen. ¿Ves? Imponen una política. Y cuando se habla solamente de Rusia y de los iraníes y todo eso, no se toma en cuenta que quien hace de intercambio, de intermediario con esos imperios, esos futuros imperios, es Cuba. Sin la relación de Cuba con... Mira, la última vez que estuvo Fidel Castro en Irán, y eso fue unos meses antes de los atentados de las Torres Gemelas, hubo una gira de Chávez, de Lula y de Fidel Castro por todo el Medio Oriente. Primero fue Lula, después fue Chávez, después Fidel Castro. El último discurso de Fidel Castro fue en Irán, donde dijo, Cuba e Irán pondremos de rodillas el imperialismo americano. Fue unos meses antes de la torre. Sí. El 26 de julio de ese año, porque esa gira la hicieron en mayo, por primera vez llega Fidel Castro, porque hay que ver todas esas imágenes, ¿sabes?
porque lo simbólico cuenta mucho en el castrismo. Él llegó rodeado de ayatolas, 3 de un lado y 3 del otro. Era una figura cinematográfica fabulosa. Y llegó a pie, que nunca llegaba a pie a la Plaza de la Revolución. Porque eso hay que verlo, hay que estudiarlo. Todos los días hay que seguir, hay que leer el Gramma todos los días, ¿sabes? Bueno, entonces esa relación existe. Y además, por ejemplo, jamás el atentado que hubo contra Israel es la teoría del Che Guevara puesta al pie, ejecutada al pie de la letra, ¿no? Un pequeño grupo de revolucionarios bien entrenado puede vencer al ejército más moderno. Y si los revolucionarios son la certera, fría máquina de matar. Bueno. Claro, no tanto en ahí se vio en la realidad. Ese es un texto del Che. Sí. Bueno. Sí. Buenos días. Sí. Para los que no me conocen, yo soy Alfredo García de Fendini, abogado, muy amigo de Elizabeth, por lo cual es un privilegio estar aquí y agradecido al señor Esteban Ibarra que nos lo permita, porque esta es una reunión hoy de lujo, porque tener a Elizabeth realmente es muy valioso y es un acervo cultural e histórico de excepción. Quería ir al quid del asunto, Elizabeth. ¿Qué mejor que tú para responder? Contando toda esa historia verdadera que tú has vivido, que todos conocemos, de la creación del comunismo como proyecto internacional y lo que hizo Chávez y ha continuado Maduro siendo Chávez el responsable de toda la tragedia del país, donde hemos repetido en 25 años quizás 30 y tantas elecciones que se han robado salvo la primera. Ya es otro aspecto por qué Chávez llega al poder. Podemos salir por una vía electoral. Ese es el quid del asunto. Y lo tomo porque leyendo algunos de los libros que publican aquí, dice que la tolerancia nunca ha ocasionado ninguna guerra, pero que la intolerancia ha ocasionado muchas matanzas. Pero también hay otros principios filosóficos muy verdaderos que muchas veces los extremos se tocan. Yo soy del concepto que en Venezuela no hay salida electoral y que las salidas electorales lo que hacen es disuadir al gendarme necesario, al policía constitucional, de hacer la obligación que tiene. Por lo tanto, siempre he preceptuado de que no podemos desviarnos de una interrupción constitucional a través de ese gendarme necesario. Hoy tenemos el ejemplo del nuevo encantamiento electoral, y no es que quiero desconocer mérito, porque la gesta que se hizo en estas elecciones fue extraordinaria. Se demostraron hechos que ya estaban demostrados, pero se demostraron físicamente. Pero todos esos hechos, la comunidad internacional y la comunidad nacional lo sabían. Ya habían movimientos que lo habían demostrado, historiadores, matemáticos y sociólogos con creces, con estudios inclusives en Inglaterra premiados, de que en Venezuela había un fraude continuo y perfeccionado constantemente. Volvemos a caer, para llegar a mi pregunta, le interrumpo porque hay que oírte a ti. Volvemos a caer en la ilusión de un Guaidó, donde hubo un movimiento a través de la presión del presidente Trump, envolvente y casi mundial. Hoy, si lo comparamos, a pesar de esa gesta que se acaba de hacer, la reacción internacional ha sido relativamente pobre. Y estamos esperando un enero donde no va a haber ningún cambio electoral de presidente, sino que lo factible en esa situación es que se crea un nuevo Guaidó y un nuevo derroche de dinero en el exterior. Y simplemente nos hemos desviado
porque con asesinos, malhechores, la tolerancia tiene que ser muy relativa. Mi pregunta, ¿realmente tú crees que esto no nos va a llevar a un proceso de desilusión sin desconocer los méritos de cada quien, que hay que aplaudirlo, pero que simplemente nos va a llevar entonces a una gran decepción y a continuar porque estos que han asesinado, que han robado y han multiplicado exponencialmente todos esos hechos de corrupción, no salen por una vía electoral, salen por una vía violenta. Y esa vía violenta es una vía constitucional. Y nosotros, después de este aprendizaje, tenemos que darnos cuenta que tenemos que enfocar la solución, porque no son los terceros países con boicot que van a salir de esta gente, porque es un proyecto internacional, como tú muy bien lo has dicho. Y me encantó esa dicotomía que tú pones, y gran diferencia entre lo que fue el proyecto de Pinochet como un proyecto nacional. Muy poca gente es suficientemente valiente como para decirlo, en un análisis sociológico que tú haces, a un proyecto internacional, mundial, que ahorita con la división del mundo, inclusive religioso, entre el fundamentalismo y el cristianismo, etcétera, no hay vía de una tolerancia excesiva. Lamentablemente, si no salimos por las malas, que es constitucional, Venezuela se puede eternizar como una Cuba. ¿Es factible salir por la vía electoral? Quiero encabalgar a la pregunta del doctor García de Fellini, una que va por el mismo camino. Tú acabas de decir, Elizabeth, que la izquierda venezolana, mencionaste a Pompeyo, a Teodoro, a Américo Martín, ellos eventualmente tuvieron un cambio con respecto a la lucha armada. Pero hay que decir que ellos sí, es verdad, tuvieron un cambio político, pero previamente habían sido derrotados militarmente. Eso es así. Entonces, si esta izquierda hizo ese cambio y muy plausible y todo lo que quiera, pero bueno, antes habían sido derrotados, habrá que hacer esto otra vez en Venezuela, que es lo que creo que postula el doctor García de Fendini. Habrá otra vez que además de toda la lucha electoral y política, habrá que acompañar la persuasión política con una solución violenta, como dice el doctor García de Fendini. Mira, en historia no se puede predecir, no se puede hacer la historia antes de que suceda, primeramente. Segundo, en términos históricos, es indispensable determinar el contexto. Yo entiendo que emocionalmente Venezuela y los venezolanos quieren librarse y dicen, bueno, no resultó lo electoral, entonces ahora tenemos que ir hacia la violencia. Y hay dos cosas. Yo hablé hace un rato de que la otra parte del alfabeto que falta es la cuestión militar, que la gente no la entiende. Creen que una reacción militar es llegar con unas pistolas o unos fusiles y entonces ahora hablan de un mercenario americano que se está proponiendo. Una intervención como esa destruiría todo el trabajo que tiene 25 años haciéndose, en el que Venezuela está aprendiendo a hacer oposición. Es decir, Venezuela pasa, y esa es otra de las cosas originales de Venezuela, de la democracia al poscomunismo. Y cuando yo hablo de poscomunismo, hablo del Estado de Putin actualmente. Es decir, un Estado en que ya no es el Partido Comunista el que gobierna ideológicamente, sino que ya no hay ideología, sino una cuestión de poder puro y duro. Y ese poder se necesita poder económico. Y ahí entra el tráfico de drogas, las minas, los metales, es decir, todo lo que tiene Venezuela, pero eso como ese tipo de Estado que no se ha estudiado, que es el postcomunismo, Venezuela pasa de la democracia al poscomunismo sin haber pasado por el comunismo, porque en Venezuela hablan del comunismo, pero en Venezuela no hay ningún comunismo, lo que hay es una hegemonía de un Estado, y comunismo no hay.
Es decir, el hecho de que le repartan comida a la gente, a los pobres, para tenerlos de rodillas, eso no tiene nada que ver con el marxismo. Y hablan de marxismo, que Maduro es marxista, imagínate, Maduro es marxista. Y cuando se habla de los militares, entonces tú tienes que hablar, como decía Mao Zedong, cuántos batallones, cuántos tanques, cuántas armas, cuántas .50. Es decir, yo precisamente para entender lo que fue eso que yo viví en Cuba, en Chile, en Bolivia, dice, bueno, buscarle la razón de esto. Entonces iba a la escuela militar francesa, estuve varios años yendo a los seminarios, eso no se improvisa. El hecho de que el señor Trump dijera que estaba dispuesto a intervenir, mira, los militares americanos no son locos, ya con todo lo que han hecho y las locuras que han hecho en el mundo, ellos no van a ir a matar latinoamericanos, olvídate de eso. Además, lo único que hace funcionar a los americanos es si hay un país que pone en peligro la seguridad de Estados Unidos. Y ningún país latinoamericano pone en peligro la seguridad de Estados Unidos. Para ellos los latinoamericanos son unos tipos que dan discursos, hablan mucho y no hacen nada. Y esa es la verdad. Ha habido 3 tipos serios en la política latinoamericana: Fidel Castro, Pinochet y Uribe. ¿Y Rómulo Betancourt? Pero ese es el demócrata de por encima. Ese es el verdadero revolucionario. Si uno habla en términos de revolución, en ese continente de caudillo y de que todo arreglarlo con los militares y con la violencia, sin construir una sociedad civil con una tradición democrática, el único fue ese. Y es el único revolucionario. Cuando tú ves, y por eso yo digo que lo que está haciendo María Corina Machado, que compararla con Guaidó me parece que es no tiene nada que ver. De propósito. Ella ha construido algo. Yo la conocí ella muy joven cuando estaba comenzando y ha trabajado como una hormiguita construyendo, formando líderes locales, que eso Guaidó no lo hizo. Guaidó fue un producto de un aparato de partido. No, nada que ver con María Corina. Y de María Corina es la continuación de Rómulo Betancourt. Así es. La democracia, los valores, ella habla de valores y Civiles y espirituales. Es una mujer que está haciendo el feminismo más radical que hay, cuando las feministas están haciendo una especie de caricatura. De performance. No, de caricatura masculina. De performance malo, ¿eh? Claro. No, es una caricatura de machismo lo que están claro. haciendo, un machismo al revés. ¿Sobre qué base? Defensa de la familia, de los hijos, de traer otra vez a los hijos. Y de la soberanía popular. Es decir, lo que queda como el núcleo central más fuerte de Venezuela, que es la relación de la familia. Lo demás, y se ha visto cuando ella habla de la familia, los mítines donde ella va. Y luego el darse cuenta de la existencia de Venezuela, porque Venezuela existe, son los caraqueños que dirigen todo, que mandan todo y que crean la ideología y deciden los golpes y todo. Ella dice, nosotros comenzamos por ir a las zonas rurales. Y al final, el último mitin lo dio fue en Caracas, ¿no? Por las zonas rurales. Y los mítines de ella era gente popular, mujeres, muchas mujeres, muchos hombres que lloraban, eran los hombres venezolanos llorando porque querían el regreso de sus hijos o que no querían que se les fueran los hijos. Es decir, ella ha actuado con un nivel de política, de una inteligencia enorme, y el hecho de despertar y de hacerle sentir a la gente que ya era igual que ellos, que también los hijos habían tenido que sacarlos de Venezuela, la parte afectiva. Y ahí salimos de la cuestión militar y de la violencia y del héroe que viene y desembarca el nuevo Falque y ahí los liquidan a todos y queda como una anécdota más de la historia venezolana. Venezuela lo que está haciendo actualmente, porque el pueblo venezolano como pueblo ha sido mucho más clarividente que los líderes de la oposición venezolana, que no se daban cuenta de lo que era el país. Actuaban como mecanismos y como aparatos políticos. No era el país. Y uno veía a la gente manifestar, esa gente que manifestaba. Hubo oposición desde el comienzo en Venezuela. Y siempre fueron
mucho más clarividente y mucho más inteligente que los políticos, la oposición. La dirigencia. Y ahora vino una dirigencia política. Antes habían responsables políticos, gente, funcionarios Operadores. políticos, Ujú. pero un liderazgo de oposición no lo había habido hasta ahora. Y han pasado 25 años y la historia es así. La historia toma tiempo. La historia toma tiempo. No es así porque uno emocionalmente, ay, queremos que se resuelva la cosa inmediatamente. ¿Qué va a pasar? Como dije al principio, Venezuela forma parte de un contexto internacional. ¿Tú vas a luchar contra los rusos con pistolitas? No. ¿Contra los iraníes? No. Entonces, ¿quién va a intervenir? Y si intervienen los americanos y arrasan, ¿qué queda de Venezuela? Nada. Nada. Será como Irak, que destruyeron Irak. Y mira el problema que han causado los americanos con la caída de Irak y el destrozo del ejército iraní y todo eso. Iraquí. ¿Ah? Limones. Eso soltó a todos los diablos de la región. Y eso lo estamos sufriendo. Entonces, No, una intervención en Venezuela, bueno, muy bien, si la hacen venezolanos, es otra cosa. Ahora, actuar inteligentemente hubiera sido mandar a un equipo a Irán a entrenarse en las guerras como la que están haciendo ahora, con aparaticos y entonces liquidar los tipos que tienen que liquidar. Pero eso no lo han hecho. Selección de objetivos, aunque dicen que es matanza indiscriminada. Eso lo hemos escuchado al presidente. Bueno, matanza indiscriminada, no hay selección de objetivos. Cuando quieras. Bueno, en primer lugar, me levanté para que se me vea. Me llamo Álvaro Frutos y muchas gracias Esteban por haberme invitado. Muchas gracias Manolo, muchas gracias a Miguel. Igual pongo un punto discrepante. El otro día, ayer, oía que han descubierto un fallo en la inteligencia artificial. ¿Puedes hablar un poco más alto? Que han descubierto un fallo en la inteligencia artificial. Que es que no reconoce sus errores. Es decir, que te puedes seguir preguntando y sigue contando su rollo sin preocuparse si es cierto o no es cierto. Me voy a presentar. De hecho, me llamo Álvaro Frutos y yo tengo una nuera chilena. He vivido en Chile muchos años. Mi padre era argentino, yo tengo nacionalidad argentina. Tengo un tío cubano. Y fui durante 12 años el jefe de seguridad nacional de Felipe González, de España, porque era un organismo público. Con lo cual, mi visión a los problemas es diferente a la maravillosa de Elizabeth. Es otra, pero bastante también profunda y además por vericuetos. Mira, os voy a decir una cosa. A Boris le conozco personalmente. No es un problema de financiación. Boris parte de una tradición socialdemócrata, familiar, y eso arma una forma de ser. Yo también parto de esa tradición, cada uno parte de la suya, es lo que hemos vivido. Pero el problema real que tiene Boris con Venezuela en este momento es que los chilenos no aguantan a los venezolanos. Tienen una cantidad de inmigración en este momento que ha superado a todo el resto que tienen de inmigración sudamericana. Y les está creando un verdadero problema. Como nada es inocente ni nada es casual, cuando se produjeron los altercados en Santiago de Chile, que recordaréis que hubo bastantes muertos, los servicios de inteligencia, en ese momento era Piñera el presidente, que lo gestionó, para descanse Piñera, pero lo gestionó como el culo. Los servicios de inteligencia chilenos, con los cuales tengo buena relación, detectaron que los grandes agitadores eran venezolanos y que además pertenecían a los servicios de inteligencia de Venezuela, formados en Cuba, como bien habéis dicho, y que además, es decir, habían utilizado a la colonia de migrantes. La reacción del pueblo chileno es: no queremos más venezolanos. Boris no puede con más venezolanos, necesita encontrar una solución. Y Boris además tiene un problema interno, que necesita volver a la senda socialdemócrata, y para eso tiene que ir liberándose de mochilas que lleva arrastrando. Por tanto, ese es un problema. Cuba es un régimen frustrado, totalmente frustrado. ¿Pero desde cuándo? Pues mira, te voy a decir, desde que se fue el Che Guevara, que era el único que tenía una idea de la economía. Él no sabía de economía, pero sabía que el pueblo que no come es difícil.
Cuba en este momento está sobreviviendo, y sobrevive gracias a Venezuela. Porque no nos olvidemos de la política, os digo que están muchos años en ella. Aquí no existe ni marxismo, ni liberalismo, existe un asiento donde te sientas, que te da de comer y que además, si eres listo, te permite sacar dinero de aquí y de allí. Pero eso en democracia y en dictaduras. Ha dicho una cosa, no quiero alargarme más. Es decir, yo tengo últimamente, y creo que a Miguel le conocí en una presentación de uno de los libros colectivos, donde últimamente me ha dado a escribir sobre eso de las batallas culturales. Es una cosa muy curiosa. Porque son batallas donde no hay muertos aparentemente y de cultura no tiene nada. Es un problema de psicopolítica, es decir, de ser capaces de comer el tarro a todo el mundo, de comer la forma de pensar, de ver que el mundo está dividido entre buenos y malos, lo cual no es cierto. Todos somos un poquito buenos y un poquito malos. Lo que pasa, y ahí está, me da la razón, que somos muy pocos tolerantes con el error ajeno y somos muy creídos de nuestro propio acierto. Y por cerrar, ahora de verdad, en el tema de Venezuela, yo durante mucho tiempo he pensado que la única salida era armada, pero es que un conflicto armado más es imposible, totalmente imposible. Sería volver a lo mismo, además. Y aparte tiene un problema, que se ha visto en Cuba, se ha visto... Si quien echa a otro por las armas termina siendo igual. No hay otra forma. ¿Qué tiene Venezuela? Permitir que dé consejos en casa ajena. Tiene que trabajar con la gente de dentro. No con los 8 millones de fuera, sino con la gente de dentro. Con los que están dentro. ¿Qué tiene que hacer Venezuela? Cambiar su clase política. No la de Maduro, la de la oposición. Lo siento mucho, pero hay que cambiarla. Hay que rejuvenecerla, hay que rejuvenecer el discurso, hay que darse que Venezuela es un país muy rico y que necesita repartir esa riqueza y hacerlo de forma armónica y de forma integrada. Eso es muy complicado porque los que primero se tienen que dar cuenta son la oposición venezolana, porque he dicho que hay que sustituirla, pero alguien tiene que liderar ese proceso. Hay que hacer emerger a los líderes que están en Venezuela, que seguro que están en su puesto de trabajo, y tienen que asumir su responsabilidad. Y dicho esto, Maduro no se va a ir nunca por unas elecciones, nunca, jamás. No se va ningún dictador por unas elecciones, con lo cual es muy difícil la tarea. Y para no terminar siendo optimistas y más pesimistas todavía, la comunidad internacional en este momento está rota. No existe comunidad internacional. Cada uno es dueño de sus propios intereses. Con lo cual, esta herida pues, se la resuelven los venezolanos con ayudas personales, pues, como la mía, como la de Esteban, como la de gente sí, que creamos en que hay otro mundo, es posible, o si no, la verdad es que lo vais a tener muy, muy, muy difícil. Nada más, perdonad. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Sí, pero estaba Manu. Sí, hemos visto, quería saber tu opinión, Elizabeth, en el último año y medio más de 1000 venezolanos han sido expulsados de Europa por entrometerse en políticas internas, mayoritariamente el 90% de esas 1000 personas solicitantes de asilo. Lo hemos visto en países de Irlanda, Islandia, Noruega, Alemania, Holanda, sobre todo Holanda, y en España hasta ahora estamos exentos de esto. El gobierno ha sido muy permisivo, pero sí es cierto que hay unas leyes y unas normas de la solicitud de asilo, solicitantes de asilo, que no se ha cumplido. Y nuestros líderes de la oposición, en la cual yo pertenezco, por supuesto, pero que nunca he tenido ese mensaje, siempre he querido en la pluralidad, se han posicionado con un lado de la política europea. Yo creo que eso no nos ayuda en nada. Creo que deberían ser amplios, creo que deberían acercarse a diferentes tendencias y partidos políticos, cosa que no han hecho, salvo casos puntuales. Ayer en el Parlamento de Castellón, algo que nunca había pasado en España, Compromís apoyó una resolución de apoyo a Venezuela, un partido comunista prácticamente, junto con el PP, Vox y PSOE, y eso no había pasado. Compromís jamás había votado a favor de Venezuela, es la primera vez. Creo que ese es el camino, y no el camino de posicionarnos como ha sido el del Congreso o el Senado de España, donde han hecho de Venezuela una política interna española, como si Venezuela fuera el punto de ruptura
entre las diferentes fuerzas políticas españolas. Pero yo quería saber tu opinión sobre eso. Bueno, el problema del exilio siempre crea muchos problemas internos y a los gobiernos, ¿no? Con respecto a lo que se habló de Chile, Chile no es el único país que está agobiado por el exilio venezolano. Lo que sucede es que yo he hablado de técnica militar de penetración cubana. No es casual que se haya escogido a los países que han sido menos sensibles, con los cuales el aparato cubano tiene más problemas, donde hayan introducido al tren de Aragua. Esos países es Chile, el Perú y Estados Unidos. Hay que partir del principio que hay un porcentaje de los exiliados que son de los aparatos cubanos y venezolanos. Eso no son todos exiliados. Y eso es una cosa, eso es voluntario también, como también se ha hecho con Estados Unidos. Las redes cubanas de castristas en Estados Unidos, Clinton lo dice en sus memorias. Es decir, ha tenido, incluso dice, si no me hacían perder la presidencia, cuando llegaron los de Mariel, hubo un alzamiento de cubanos que la única vez que les daba a los americanos es que interviniera el ejército, y Clinton lo trató de parar, porque si él les mandaba a matar cubanos, no perdían las elecciones. Es decir, hasta ese punto se llega. Por eso hay que estudiar muy bien la cuestión militar. ¿Cuál es la doctrina militar cubana y rusa? Que no es lo mismo que hablar de lucha armada así en el aire. No. Eso, y la técnica israelí, que no es la misma. Sí, hay doctrinas militares que cambian. Entonces, esa utilización, no van a dejar que se vayan los exiliados así, no. Hay un porcentaje, yo diría por lo menos de un 10% de gente que va con precisamente esa idea de la guerra civil. Sí. Una pregunta. ¿Cómo interpretas tú la victoria del 28 de julio? Yo le pregunté a Inés Quintero, ¿cuándo ha habido una brecha tan enorme de porcentaje en pro y en contra? Y dice que lo único que se le ocurre es cuando Gallegos, y fue porque fue la primera vez que votaron analfabetas y mujeres. ¿Tú cómo interpretas eso? Porque yo creo que es una cosa insólita. Mira, el último libro de Alain Touraine, el sociólogo francés, habla de la dignidad herida. Y eso fue, para mí, ha sido muy claro entre esa gente que han sido utilizadas, que no han puesto a votar, que al final se han dado cuenta, como le decía María Corina, que una madre ya no se doblegue y no se humilla para tener una caja de comida. Ahí entra ella no en la política, sino en lo político, que es otra cosa, es otro nivel. Ella ha sentido eso, ella es como una especie de intérprete, de voz de un sentimiento de humillación que ese pueblo ha vivido. Yo creo que fue eso. No simplemente porque fueron mujeres, sino porque las mujeres son los vectores de eso, son ellas las que alimentan a los hijos, son ellas las que tienen, que de ellas depende la sobrevivencia de los seres humanos que están a su alrededor. Entonces son ellas las que tienen que dar más concesiones, que tienen que plegarse más al sistema que se les ha impuesto. En definitiva, esa es la cultura de los derechos humanos, su primer artículo, cuando habla de la dignidad intrínseca de las personas que emergen. Yo te quería hacer una pregunta también, y es sobre cómo ves tú el papel de Zapatero. Bueno, yo creo que no vale la pena, me parece tan evidente. Sí. Él no es el único, claro, él como ha sido presidente de España, es el que tiene más jerarquía, pero Ramonet, todos los otros, esa es otra de las características de eso que se llama chavismo, bolivarianismo, que es el cambio de lo que había antes, de los militantes ideológicos que luchaban por una... siempre ha habido eso de la héroes que soportaban la tortura, eso tú lo has conocido. Esto no, ahora tenemos un sistema de mercenarios
Claro, Ya no hay militantes ideológicos, sino mercenarios. claro. Que les pagan, tienen dinero, se hacen ricos. Y además es la ideología mundial actualmente, ¿no? Ujú, Eso de tener ujú. dinero, de tener medios, de consumir, de ser. Y por eso Zapatero, cuando se habla del Foro de San Pablo de Puebla, Bueno, no es lo mismo. Mira, los del Foro de San Pablo vienen de la época ideológica. El de Puebla son expresidentes, son tipos que han conocido el poder. Y como me dijo una vez una señora que fue fue la esposa del presidente de México, me dice, tú no te puedes imaginar lo terrible que es perder el poder. Tuvieron que venirse a Francia y me dice, yo tengo una empleada y tengo que pagarle por horas y ella se va y me deja sola. Y digo, claro. Ahí te quedas. Entonces, eso de Puebla es otra, hay que estudiarlos también, es otra categoría, no es lo mismo, no es lo mismo. En los de Puebla hay gente todavía con mucha, ¿sabes? Son sinceros algunos, ¿sabes? Todavía. con causa. Sí, con causa. Los de Puebla no, esos. Entonces eso, mira, eso es muy importante, eso de la herida y de la humillación. Sí, pero tú compartes lo que dice María Corina. ¿Es esto un antes y un después? Ese 28. Lo que dice María Corina o lo que dice Inés. Lo que Ah, dice no, María- no. Inés lo que hizo fue la comparación histórica con Gallego. Con el año 48. Pero ellos Pero- comparan mucho, yo lo he oído con sociólogos muy de mucha alcurnia en Venezuela, dicen, ella ha tenido tanta popularidad como Chávez, no hay nada, no es comparado, el hecho de que Nada que es ver, como eso, como nada que decir, ver. bueno, Pinochet mató gente, entonces que mató gente son iguales, no son las dictaduras iguales. Y ese es un fenómeno que es muy diferente porque yo creo que ella movilizó, ¿qué fue lo que movilizó? Betancourt o Gallego y que movilizó ella, y el contexto no es el mismo. ¿Qué dirías tú? ¿Qué movilizó Betancourt? ¿Qué movilizó Gallegos? ¿Y qué movilizó María Bueno, Corina? Betancourt movilizó, bueno, las mujeres que votaban por primera vez. Gallegos. Claro, Gallego. Gallego, entonces que ellas formaban parte de la sociedad, se sintieron partícipes y con una noción de ciudadanía. Reivindicada. Aquí es gente que ha sido humillada, utilizada, manipulada, y que de repente ven una señora que no viene de su clase social además, pero que está ahí con ellos. Es decir, no con guardaespaldas como funcionan los políticos, y con gente que los tiene alejados, ¿no? Ella está ahí y le habla a las mujeres como madre. Entonces ella habla de la madre, de la familia. Es decir, todo ese, porque el tejido social, que es una de las cosas que hace el comunismo, de lo que hace el castrismo, la ruptura del tejido social. Y fíjate, el hecho de hacer que se fueran, más bien reafirmó eso, esa ausencia de los hijos. Reafirmó ese sentimiento de que había habido esa ruptura y que desde el punto de vista físico se ha dado, pero no sentimentalmente. Y hay mucha afectividad en lo que ha sucedido ese 28 de noviembre. Sí, sí. Y si no ha habido esa afectividad, ¿cómo ibas a conseguir 1 millón de personas cuidando las urnas y haciendo un Que fue trabajo crucial. donde ellos participaron? Sí, No sí. era una cosa que desde arriba alguien les estaba hablando, como siempre hacen los líderes, sino que hay una participación. La última vez que yo estuve en Venezuela fue en el 2007. Y María Corina me pidió que viniera a la asociación que ella tenía en Caracas para que les hablara y les diera una especie de conferencia sobre... Y yo le dije, pero ¿y estos muchachos de dónde salen? Me dicen, no, es que estamos formando líderes regionales. Es decir, eso fue en el 2007. Y hay una entrevista de ella del 2008 donde ella habla de que no conocemos el sistema electoral, que es lo que tenemos que trabajar, porque ella como ingeniero, porque ella no estuvo en la central ideologizada por la Universidad Como Central y el otras. marxismo y el MAS y todo eso, sino ella es ingeniero, es decir, tiene una mentalidad racional, no es ideológica, pero sí ha sentido. Y además la persona que ha tenido más influencia de ella ha sido un historiador. Germán Carrera Damas. Y los historiadores pues tenemos una visión... Germán Germán Carrera Damas. Historiador. Germán Carrera Damas. Germán Carrera. Germán Carrera Damas.
Y Betancourt, porque has hablado de gallego en comparación con María Corina y Betancourt. No, Betancourt viene del comunismo, era Sí. comunista. Se fue al exilio y comprendió muchas cosas. Sí. Comprendió lo que significaba el petróleo como política, como poder, y comprendió lo que era la democracia. Y comprendió que no se podía crear un sistema democrático en una república militar como era Venezuela. Entonces él fue el creador de esa república civil. Isabel, la pregunta que no te he hecho antes, ¿tú qué concibes, cómo ves el uso de las redes sociales para el cambio en el interior de Venezuela? Bueno, esa es una de las excepcional venezolana, un gran hispanista o americanista francés que se llama Pierre Chauny. Y cuando habla de Venezuela, incluso del siglo XVI, siempre dice la excepcional Venezuela. Y siempre encontró que había algo excepcional en el país. E incluso en su último libro, un libro de estudios se llama Las Américas, donde toma Estados Unidos a través de los siglos. Lo último que dice Venezuela dice, hay un socialdemócrata que llegó al poder en Venezuela, pero el problema que va a tener va a ser el gobierno de Castro. Así mismo, en 1962. Entonces, eso, hay un proceso. Te responde. Son una dinámica. Te responde. Es una, Digo la penetración de las redes sociales están capaces. pero las redes sociales han transformado a Venezuela. Eso iba yo a decir, que lo excepcional de Venezuela es que es el país más moderno en comunicación hoy, porque les han cerrado los periódicos, han cerrado las televisiones y han transformado a los venezolanos en periodistas en todo el mundo. Y por eso no se ha roto la comunicación entre ellos. Es como si estuvieran en Venezuela. Que fue lo inteligente de Obama, que sabía muy bien que los cubanos no iban a cambiar porque si se establecieran las relaciones diplomáticas, él dijo, el problema cubano depende de la biología, es decir, cuando mueran todos los históricos, y la comunicación. Y obligó a que se supeditara el reconocimiento diplomático que pusieran internet, que autorizaran internet en la isla. Yo recuerdo que para hablar por teléfono con un cubano había que hacer cita 3 días antes, 4 días, que llegara alguien desde Miami, qué sé yo. Ahora hacen una manifestación y se ve inmediatamente. Y eso realmente hay que reconocérselo a Obama porque lo critican mucho por el restablecimiento de esas relaciones diplomáticas sin haber tenido nada. Pero sí se obtuvo. Se obtuvo eso porque hay que ver. Hagan una cronología de las dictaduras. ¿Cuánto duran las dictaduras comunistas y cuánto han durado las de derecha? Mucho más. Son tremendas, es decir, no es fácil. Eso no va a suceder de un día para otro. Que Venezuela se libere de eso. Y va a ser muy complejo por la cantidad de potencias que están dentro de la situación venezolana, que es una situación global, no es local. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo y siempre lo dije, la fuerza viene de adentro. Los de adentro son los que van a hacer que la comunidad internacional se esté moviendo, son ellos. Fue lo del 28 lo que está haciendo que todo el mundo esté hablando y que las cámaras de diputados y los senados estén tomando esa postura. Y el hecho de que María Corina tuvo la inteligencia de montar ese mecanismo electoral que demostrara que habían ganado las elecciones. Sin eso no lo hubieran podido hacer. Sí. Es decir, ahí está. Lo máximo de la técnica fue demostrar eso y lo máximo de la cosa conservadora es la familia, el orgullo y la humillación. Es decir, yo creo que lo que María Corina ha conseguido, y cuando María Corina no es una persona, mucha gente, es hacer por primera vez un relato de Venezuela interior. Un relato de la Venezuela interior. Lo de las actas da exactamente lo mismo, pero ha hecho creer a la comunidad internacional que existen unas actas falsas
y unas actas buenas. No que existan, sino el relato de que eso. Yo creo que eso es lo que no se puede perder en este momento, el relato. Pero es que el relato es global. El relato que ella ha hecho es global. Sin duda. Y ahí lo ha visto muy bien la globalidad del caso venezolano. Y una de las primeras entrevistas que ella dio antes de que fuera conocida como ahora, que fue en el Express, 2 entrevistas dio ella al Express, que ahí yo, bueno, no sé. Y ella habla de la intervención extranjera en Venezuela, los diferentes grupos que están allí operando en el país, que nunca lo han querido hacer. A la oposición venezolana se ha negado a hablar de la influencia cubana en Venezuela. Casi nunca lo hablan, casi nunca lo admiten. Sí. Y no solamente admitirlo, sino estudiar cómo funciona. Eso es indispensable. Bueno, si llevamos casi 2 horas con Elizabeth, yo creo agradecerla en el alma porque hemos aprendido. Yo me llevo folios enteros de notas para estudiar, no para aparcarlos. Pero simplemente comentar una anécdota. Estás en la casa que fue el anticipo de esas nuevas tecnologías de las redes sociales, que fue el movimiento de las radios libres. Aquí en España, el movimiento de las radios libres en los años 80, quisimos convertir, lo mismo que los venezolanos, periodistas, ahora cada uno, que cada persona fuera un periodista y transmitiera la realidad. Bueno, confluyendo con el movimiento de la radio libre francés y europeo, etc., ¿no? Ahí yo caté, ya por primera vez, porque fui vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, tuvimos un encuentro en Nicaragua y caté la inteligencia, los servicios de inteligencia cubanos, porque como yo hablaba como hablaba y bueno, pues me gustaban muchos latinoamericanos, me vinieron a hacer un examen ideológico y me dijeron, vos no sos marxista. Y digo, pues no, lucho por la libertad y por eso estoy en el movimiento de las radios libres, ¿no? Y la verdad es que la oligarquía mediática en España impidió el movimiento de las radios libres en los años 80. Teníamos a un PSOE dividido. Ahí había gente del PSOE que les gustaba mucho lo que hacíamos porque dábamos la palabra al pueblo. Y el gobierno tampoco. Y tal, y efectivamente. Yo quisiera comentarle algo a usted, si se me permite. Tampoco, pero te la creo porque no pagaba. Fíjese, los venezolanos, ni cobrábamos. los venezolanos que han emigrado, muy lejos de ser un lastre o un problema para los países que han tenido la suerte de recibir esa migración, son más bien muy parte de la solución. Y eso está ya medido, no es una opinión desde donde yo hablo, que soy venezolana de muchas generaciones. Eso está muy medido, el muy positivo impacto económico que ha producido la migración venezolana, compuesta en muy buena medida con profesionales universitarios con muchos diplomas. Entonces, lejos de estar hartos los chilenos de la migración venezolana, deberían felicitarse de haber tenido tanta suerte, porque no diré yo que no hay criminales, desde luego que los hay, pero en verdad en una proporción ínfima, y el impacto maléfico de esta gente no rasguña el impacto extraordinario que en la economía, en la cultura y genético, porque se da el caso que todas las democracias, digamos, de signo occidental, van en una tendencia negativa desde el punto de vista demográfico. Entonces yo le pediría que escuche este punto de vista y que hablar de que un país que ha recibido venezolanos está harto de ellos, pues es no conocer el cuento completo, ¿no? Aquí mismo en España, creo que hemos sido una migración bendita, donde han venido mucha gente, justamente jóvenes, y que vienen a reproducirse, y que vienen a trabajar, y que vienen a pagar impuestos, y que vienen a ayudar a pagar las pensiones, por cierto, ¿no? Entonces yo creo que, exigiría con cariño y con emoción el reconocimiento al aporte de nuestras universidades. Yo misma soy profesora universitaria, Verónica Jafé es una profesora universitaria con no sé cuántos posgrados, y estamos aquí. Entonces yo nunca nos he visto nosotros como un problema, sino como parte de la solución. Déjame quedar, porque no me he hecho entender bien. Pues no.
La Lo he verdad. hecho entender bien. En primer lugar, yo soy hijo de migrantes, lo he dicho antes, y padre de migrantes. Tengo una maravillosa nieta mapuche. Es decir, que llega el mestizaje, ¿no? No. Lo que yo he dicho es una cosa muy distinta. Lo que he dicho es que, primero, si conoce Chile, Chile es una ciudad, perdón, es una isla, los chilenos son peor que los británicos, porque tienen la cordillera por un lado y el desierto por Y arriba. el mar. Y el mar por el otro. Y un mar inmenso por el otro. Pequeño. Entonces, son la sociedad maravillosa por otra parte, te he dicho que uno cuando se junta con ella, todo el mundo dice, pero muy, muy defensora de su propio ser y donde no admiten ningún tipo de migración. Les cuesta mucho. De hecho, yo viví allí durante muchos años y he sido el español. No conseguía que me llamaran de otra manera. Y de hecho, cuando les enseñaba mi pasaporte argentino, dicen, pues no se me nota labra. Digo, porque me estoy quitando. Es decir, es una sociedad muy reacia a eso. En los últimos años, la cantidad de venezolanos que se han visto emigrar hacia Chile ha sido muy alta. Yo no digo que sea un valor negativo. Lo que sí que he dicho que esos venezolanos, dándole la razón, han sido penetrados por los servicios de inteligencia, que son los que motivaron en su momento el revuelo en una sociedad súper tranquila como es la chilena. ¿Y eso qué ha generado? Miedo a los venezolanos. ¿Real? No, el miedo nunca es el miedo, la mayoría de las veces es un problema de sensaciones. La aportación venezolana, como la aportación marroquí, como la aportación de cualquier sitio, en todo país, en cualquiera, es enriquecedora. Sea en la universidad o sea de camarero en un bar, da exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ese es un problema. No podemos distinguir por clases sociales. Es decir, todos venimos no a pagar la seguridad social, sino a ejercer el legítimo derecho a emigrar a otro territorio en busca de unas mejores condiciones de vida. Y el mundo se rompió hace tiempo. Ya no es lo que era. Y ahora todos podemos estar en cualquier lugar. Por eso, Pedro Manolo, es decir, por eso, Manolo, y por eso, es decir, un error, Manuel, un error que cometería la oposición venezolana es identificarse con la derecha española. Solo y exclusivamente. Vamos a aplaudir a Elizabeth porque A ver, Yo creo que es una lucha en la que todo... No, y termino. La respuesta es... Los derechos humanos. Bueno, Ustedes califican la posición somos grandes de discutidores. diciendo Boric odia a los venezolanos. Somos- bueno. Pero Vamos a bien ver. que se ponen Somos- en manos de los bien, neurocirujanos. Hacer caso al moderador. Hacemos un aplauso a Elizabeth. Le agradecemos en el alma su presencia y bueno, esta es tu casa. Pues gracias, ¿Eh? gracias que esté en una casa más vida así. Totalmente. Tan acogedora y con gente tan interesada por lo que pasa en el mundo, porque eso no es. Ciudadano del mundo, en definitiva. Bueno, un gran abrazo para todos. A los que nos estáis escuchando desde distintas ciudades, pues muy agradecido y hemos tenido una oportunidad excepcional. Así que un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Gracias. Muy bien, gracias Elizabeth. Magnífico.